reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el just Señor. as from the heavens Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, making it de fertile, fecundarla y hacerla giving seed to the one germinar, who sows, para que dé semilla al sembrador so shall y my pan word al que be come. that goes Así forth será from mi my palabra mouth. que sale de mi Shall boca. not return to No me volverá a mí but vacía, my sino will, que hará mi voluntad bring me in, for which y I sent it. cumplirá mi encargo. Verbum Domini. From all their distress, El God Señor rescues libra de the sus just. angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Glorify the Proclamen Lord. conmigo la grandeza del Let us Señor. together extol Ensalcemos his name. juntos su nombre. I sought the Yo Lord, consulté al Señor y me respondió, delivered me me from all libró my de fears. todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Look to him, Contémplenlo y quedarán radiantes. faces Su may rostro not no se blush. avergonzará. When the poor one Si el called afligido out, invoca al Señor, from all his Él lo distress, escucha saved y him. lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. The Lord has Los eyes for ojos the del just, Señor miran a and los ears for justos. their cry. Sus oídos The Lord escuchan sus gritos. confronts the evil, Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. when the just cry Cuando uno out, grita, el Señor lo escucha y lo from all libra their de distress, sus he angustias. rescues them. The Lord is El close Señor to está the cerca de los brokenhearted, atribulados. those who are Salva crushed in a los spirit, he abatidos. saves. El Señor libra de sus angustias a los justos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. One does not live on bread No solo de pan vive el hombre, on every word that sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen, no usen muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. do not be like No them. sean como ellos, Your Father knows pues su what Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. this is how Ustedes you are to pray. recen así. Our Father, Padre who nuestro art del in cielo, heaven, santificado hallowed sea be tu thy nombre. name. Venga tu Thy reino. kingdom come, Hágase tu voluntad thy will en la be tierra como en on el earth cielo. as it is in heaven. Danos Give us this hoy day el our pan daily de bread, nuestro. and forgive us Perdónanos our nuestras trespasses, ofensas, as we pues forgive nosotros those who hemos trespass against perdonado a us. los que nos han And ofendido. lead us not into No nos temptation, dejes caer en la but tentación, deliver us sino from evil. líbranos del maligno. If you forgive men Porque si their perdonan a los demás sus culpas, trespasses, your heavenly Father también su Padre del will cielo forgive los you. perdonará a ustedes. But if you do not Pero forgive si no men, perdonan a los demás, neither will your tampoco su heavenly Padre Father perdonará forgive your sus trespasses. culpas. Verbum Domini.
The church says that La iglesia dice que la vida cristiana it is es a sacred un journey peregrinaje, and one we un take viaje with sagrado, Jesus Christ. uno que tomamos con Jesucristo And we know nuestro that Señor. we cannot go on Y this sabemos que journey no alone, that podemos it's ir en only este possible peregrinaje through solos, Jesus the Lord. que solamente es posible con Jesus, who is Jesús the nuestro way, the Señor. truth, and the life. Jesús es el camino, Shows la us verdad y the la vida. Nos Shows us muestra al our Padre, Creator. nos muestra a For nuestro he, Creador. remember he says, if you see Recuerden me, que Él dice, si me ven a the mí, Father. han visto al Padre. Así Our que salvation nuestra our everything salvación, is in nuestro Jesus Christ todo the Lord. está en And Jesucristo to help nuestro us in Señor. this Christian Y journey, para ayudarnos en this este journey with peregrinaje him, cristiano he gives con us Él, this beautiful prayer. Él nos da esta And of hermosa course, oración. this shows us a Y por pattern of supuesto, all esto prayer. nos muestra un modelo para with toda praise, oración, comenzando con alabanza, con agradecimiento a Dios, adorándolo y luego hacerle petición, pidiéndole ayuda, protección. Básicamente así es como rezamos. Sin embargo, podemos adentrarnos incluso más con esta oración. Primero que nada, esta oración, la cual es necesaria para nuestro peregrinaje cristiano, ha de ser en la presencia de Dios en todo momento, siempre. Básicamente, esa es la cima de la contemplación. La forma más alta de oración es darnos cuenta que Dios siempre está presente conmigo. Está presente conmigo, me ama, y así es como empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Es nuestro Padre, Dios Padre Todopoderoso. Dios en su bondad y su grandeza y su generosidad es asombroso. Deberíamos estar maravillados ante la presencia de Dios. Así comienza el peregrinaje cristiano. El catecismo dice que Dios nos creó para conocerle, amarle y servirle. Y ahora iniciamos esta oración acudiendo ante la presencia de Dios. Por supuesto, lo alabamos, pero conociéndole, llegando a conocer al Padre, llegando a conocer a Cristo. Hemos visto a Jesús y si vemos a Cristo, vemos al Padre. Sabemos de qué se trata el Padre, de amor. Y ahí es donde nos encontramos, comenzando con el amor de Dios. Dios nos ama, Dios es todo santidad, santificado sea tu nombre. Permanecemos en esa santidad, permitimos que nos consuma en esa oración. Es lo que quiere Dios para nosotros. Y a veces no lo hacemos. Venimos y rezamos y sí, tal vez alabamos a Dios, pero nos estamos colocando en el amor de Dios, estamos conscientes que nos ama tanto. Es posible que a veces necesitemos algo de sanación. Pero por supuesto, eso lo obtenemos a través de la oración, en la recepción de los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, el sacramento de la penitencia, la unción de los enfermos. Puede que necesitemos sanación, pero Dios quiere que sepamos que nos ama. Y Dios es nuevamente aquel que es todo santidad y quiere que su santidad irradie de nosotros. Cuando pecamos, como nos enseña el catecismo, ponemos un poco de blasfemia en la santidad de Dios y tenemos el Espíritu Santo para despertarnos y recordarnos cuando nos desviamos del camino. Escuchamos esa voz y lo respondemos en arrepentimiento, pero Dios quiere que primero entremos a ese amor, que lo disfrutemos y luego seamos transformados por Él. Primero llegamos a conocer a Dios y luego, al conocerlo, lo amamos y luego vamos y lo servimos. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad,
Conocer a Dios verdaderamente, por supuesto, decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios siempre viene a nosotros en la Eucaristía, por supuesto, Él sufrió, murió y resucitó por nosotros, pero Él siempre viene a nosotros en el reino de Dios. Y Jesús nos muestra de qué se trata el reino de Dios. Él mismo es el reino, Él es todo a lo que aspiramos a ser en el reino. Y para que verdaderamente sepamos de qué se trata el reino de Dios, requiere que seamos pobres de espíritu. Recuerden la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues el reino de los cielos es de ellos. Hay algo que nos puede impedir de verdaderamente llegar a la presencia de Dios, y eso es nuestra soberbia, tal vez nuestra duda. Dios quiere que seamos realmente libres, que acudamos a Él como somos, decirle, aquí estoy, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Aquellos que son pobres de espíritu vienen con fe, vienen con convicción, sabiendo que Dios todo lo puede, que puede hacer obrar a través de uno, que Dios ha venido a darnos libertad y vida. Si no somos pobres de espíritu, no podemos darnos cuenta plenamente de eso, de la plenitud del amor de Dios. Así que al ser pobres de espíritu, lo logramos. Y luego dice, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ama al Señor Dios con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos. Antes de esta lectura, Jesús en ese momento está dando el sermón de la montaña y nos está ofreciendo enseñanzas morales, y una de las primeras enseñanzas es que nos dice que amemos. Nos dice, si desean ser perfectos, sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Esa perfección de la que habla es amar como el Padre. Esa es la voluntad de Dios. Eso nos lleva a la perfección cristiana. La perfección cristiana es amar como Dios ama. Sí, es difícil, pero estamos llamados a hacerlo. Y a veces pensamos, es imposible, no se puede hacer. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos, aquellos que me hacen daño? Pero todo es posible con Dios. Y por eso digo, hace falta ser pobres de espíritu, porque tenemos que saber que Dios puede hacer eso por nosotros. A veces le ponemos límites a Dios. Ponemos un muro. Oh, Dios no puede hacer eso. Es que nosotros no le permitimos hacerlo. Abran sus corazones, pobres de espíritu. Señor, llévame donde quieras. Llévame a tu lado. Permíteme ser como tú. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En especial estas tres primeras peticiones vemos que se viven perfectamente en la vida de Jesucristo. Él es nuestro modelo, nuestra inspiración. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo lograrlo, la verdad, el camino y la vida. Jesús siempre tiene puesta la mirada en el Padre. Por supuesto, no está literalmente caminando de esta forma, así se tropezaría. Es hombre, plenamente Dios y plenamente hombre, pero su corazón, el centro de su corazón, su voluntad está enfocada, está llena de amor por el Padre. Es lo único en lo que piensa, es lo único de lo que habla. El Padre, una dependencia total de Él. Él dice incluso, todo lo que tengo proviene del Padre. Y luego vemos sus grandes actos de amor, siempre extendiendo la mano, tanto amor, tanta caridad, perdonando pecados, inspirando a la gente, buscando a la gente, consumido con el Padre. Jesús nos muestra perfectamente. Así que vemos estos mandamientos aquí, pero los vemos que Jesucristo los vive perfectamente. Esto es lo que tenemos que meditar. Y luego pasamos a oraciones y peticiones, oraciones por nosotros. Danos el pan de cada día.
Dependemos de Dios para todo. Por supuesto, Dios nos ha bendecido de muchas formas, very particular ways, He's given us formas muy particulares, nos da alimento, pero principalmente nos da a sí mismo. the one who Aquel to be truly satisfied in para quedar verdaderamente saciado en este mundo hace falta tener hambre y hambre y sed de Dios. Sí, Él va a darnos el pan de cada día, literalmente. Él ha de proveer por nosotros, pero sin embargo, estaremos verdaderamente satisfechos al tener primero hambre y sed de Él. Recuerden la bienaventuranza. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. sometimes in the spiritual life we come A veces en la vida espiritual llegamos a una especie de desierto, está estéril, it's a wilderness period. es un desierto, But this should be pero our fuel to hunger and thirst. esto debe ser lo que sentimos, hambre y sed del Señor. Es parte del propósito de esa esterilidad, para que tengamos hambre y sed de Dios, incluso si no sentimos las cosas. Hungering. Pero ¿de qué tenemos hambre? Jesus was in the desert, Cuando Jesús estuvo en el desierto, como vimos en gospel reading. la lectura del Evangelio anterior, sí, Él tenía hambre y sed del Padre. Así es como se logra. Él nos muestra el camino al tener el hambre y sed del Señor. Y luego, If we're having trouble in this, si tenemos dificultad con esto, incluso podemos pedirle al Espíritu Santo. the Spirit of God there. Recuerden, When we don't know how to pray as we cuando ought, no sabemos the Spirit intercedes. cómo orar, el Espíritu Santo intercede para ayudarnos. As Y luego, remember, okay, again, al avanzar, al proseguir, recuerden el alimento. Y esto tengo que mencionarlo, por supuesto. El catecismo dice que we should ultimately, lo que al final debemos tener es hambre por la Sagrada Eucaristía. Por supuesto, algunos tenemos la bendición que podemos venir a la misa diaria. what we live on, the fuel of our lives, De eso, Christ, receiving His de eso vivimos, al recibir de Jesucristo su amor, su vida, gracia tras gracia. can't go to mass on Pero si no podemos ir a la misa durante la semana, tenemos los domingos. thirst for everything we hunger for. Ahí encontraremos todo por lo que tenemos hambre y sed. Remember Recuerden where Jesus says, lo que dice Jesucristo: your treasure. donde esté tu corazón estará tu tesoro. ¿Y cuál queremos que sea nuestro tesoro? Nuestro tesoro es Dios Todopoderoso. One way is to burn, Y una forma de lograrlo es tener hambre por la Sagrada Eucaristía. We could even ask God to Incluso podemos pedirle a Dios también que nos dé un mayor hambre. pleasing to Him. Es una oración, la oración que más le agrada. No, we need to Y por rely supuesto, conscientes que debemos de depender en el Señor, debemos de vivir sus enseñanzas, vivir la santidad. Él nos llama, por supuesto, a esta caridad perfecta, be merciful. a que seamos misericordiosos. He says now, Y nos dice, okay, He forgives us our muy trespasses. bien, perdona nuestras ofensas, nos muestra compasión, nos muestra misericordia. Encounter here, Y este es un encuentro en especial en el confesionario, algo tan profundo, una experiencia tan maravillosa de encontrar a Jesucristo ahí, de vernos cara a cara con la misericordia en persona. Pero esa misericordia que recibimos, el Señor quiere que seamos elevados por ella y que la disfrutemos, pero también es ahí donde aprendemos misericordia. En el confesionario, cuando ofrecemos nuestros pecados, es la escuela de misericordia. Significa que tenemos que perdonar a los demás. Es la parte difícil, pero lo podemos con la ayuda de Dios. Al ser pobres de espíritu, al permitir que el Señor, al dejar que el Señor haga esto en nosotros, al tener hambre y sed de todo lo que Él es. And then, of course, Y por supuesto, temptation, as we saw, no nos dejes caer en la tentación. Como vimos el fin de semana pasado, Jesús nos muestra la victoria sobre la tentación y nuevamente necesitamos su ayuda. No podemos hacerlo solo, pero nos concede gracia tras gracia. Jesús nos muestra la forma de hacerlo we can only do this with y solamente podemos hacerlo con la ayuda de su gracia. Y nos ha dado su gracia, la gracia que recibimos en los sacramentos. what is grace again? Grace again, Nuevamente, ¿qué es la gracia? God's love poured out. Es el favor de Dios que desciende sobre nosotros, su vida divina, su amor divino. Transforms us. Es lo que nos transforma y nos moldea para que tengamos una mayor semejanza a Jesucristo nuestro Señor. No podemos vivir sin ello, es un Grace upon grace. obsequio del Señor y podemos recibirlo en abundancia. You know, Y deliver por us. supuesto, We all need líbranos del mal.
Todos necesitamos la protección del Señor y nuevamente esto es parte de depender de Él, de confiar en el Señor. Así pues, hermanos, tenemos esta hermosa oración, la oración que nos ayuda en nuestro peregrinaje cristiano, pero primero que nada es la oración que comienza y termina con el Señor, con Dios, conociéndole, siendo consumidos, quedando inmersos plenamente en Él, conscientes siempre de su presencia, de su gran amor por cada uno de nosotros. Y nuevamente, eso empieza aquí mismo, con Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Jesús nos ama tanto, es nuestro mejor amigo. Jesús, el Hijo de Dios, es hombre plenamente y Dios plenamente, y al hacerse hombre se convierte en nuestro hermano y nuestro amigo. Él nos llama amigos, Él es nuestro amigo. Así pues, ahí lo tenemos, ahí comienza, con Jesucristo. Acudimos a Jesús, conscientes de que nos ama mucho, conscientes que por supuesto murió por nosotros y que Él es nuestro amigo, nuestro consuelo, nuestro todo. Que Dios los bendiga a todos.